Juan capítulo 12 y vamos a estar desde los versículos 1 al 8. Vamos a dar lectura a estos versículos. Dice Juan capítulo 12, versículos 1 al 8. Entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos. Y le hicieron una cena allí, y Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Entonces María, tomando unos 300 gramos de perfume de nardo puro que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Y Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dijo: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala para que lo guarde para el día de mi sepultura, porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Cuando hablamos de una buena fragancia, es algo que a todos nos afecta. Yo estoy seguro de que todos aquí en esta mañana se ungieron con algún tipo de fragancia, espero. Si no, algunos ya a su lado se han dado cuenta de eso. Porque todos de alguna manera deseamos agradar en nuestros olores a aquellos que están a nuestro alrededor. Además de que deseamos agradarnos a nosotros. Cuando nos untamos una fragancia nos gusta oler bien, pero no tan solo para nosotros, sino para aquellos que están a nuestro alrededor. Y Dios nos ha dado en la naturaleza los más espectaculares aromas que les podemos convertir en perfume. Gracias, hermano querido. Sí, gracias. No, estos hermanos esperan que yo llore hoy, eso está bien. Dios nos ha dado, como he dicho, en la naturaleza los más espectaculares aromas. Usted sabe que los perfumes los hacen de aromas que vienen de donde, de la naturaleza creada por Dios. Los convierten en perfume. Como decía uno de los hermanos el otro día, que el hijo apestaba a perro mojado. No queremos apestar a perro mojado, queremos tener buen olor. Y cuando analizamos el impacto de una buena fragancia, y especialmente en este contexto que nos encontramos en la Escritura, donde las personas no podían bañarse tan comúnmente como nosotros en esta generación, especialmente en Estados Unidos. A veces yo soy de los que me baño 2 veces al día y si puedo hasta 3 me baño. O sea, tenemos facilidad de agua, tenemos muchas oportunidades para darnos un buen baño y todo eso. O sea que a lo mejor el perfume no es un tema tan serio, a pesar de que lo es, porque estoy seguro que aquí todo el mundo tiene de alguna manera un perfume. Pero estamos hablando de un contexto donde no era igual, donde los baños no eran a diario, donde el acceso a agua no era tan común. Las fragancias eran sumamente importantes y tenían un valor incalculable. Donde no hay un buen olor, sin duda las fragancias son muy estimadas y valoradas. Y yo no sé si usted ha notado, y hemos visto en el texto que habla de esta fragancia, de este perfume que derramó María, que llenó toda la casa. Yo no sé si usted ha notado que en la Escritura se habla bastante de esta palabra aroma, fragancia, de un olor agradable, y es muy utilizada por el Señor. Es muy utilizada por el Señor esta palabra, especialmente en el libro de Levítico. En el libro de Levítico esta palabra se encuentra en muchas ocasiones, creo que 16 veces, si mal no conté, 16 veces se encuentra esta palabra aroma o fragancia, que son sinónimos en el libro de Levítico. Si el libro de Levítico es un libro
como dice para los levitas, para los sacerdotes, es un libro con instrucciones para la adoración. Que vemos ahí de cierta manera una relación muy clara entre adoración, olor fragante, aroma. La adoración y la fragancia sin duda están muy altamente relacionados. Y esto desde Éxodo 30, si usted va conmigo a Éxodo 30 en el Antiguo Testamento, segundo libro de la Escritura, en Éxodo 30, en el versículo 22, nos narra un poco sobre cómo Dios le invita al pueblo a desarrollar sus ungüentos, sus inciensos y demás. Y en el versículo 22 nos dice, del capítulo 30 de Éxodo, el Señor habló a Moisés y le dijo: toma también de las especias más finas, de mirra fluida 500 siclos, de canela aromática la mitad 250, y de caña aromática 250, de casia 500 siclos conforme al ciclo del santuario, y 3.7 litros de aceite de oliva. Y harás con ello el aceite de la santa unción, mezcla de perfume, obra de perfumador, será aceite de santa unción. Wow, en la Escritura vemos que hasta Dios da instrucciones para las mezclas, para los perfumes. Y dice, y con él ungirás la tienda de reunión y el arca del testimonio, la mesa y todos sus utensilios, el candelabro y sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la pila y su base, los consagrarás y serán santísimos. Todo aquello que los toque será santificado. Y ungirás a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que me sirvan como sacerdotes. Y hablarás a los israelitas diciendo: este será aceite de santa unción para mí por todas sus generaciones. No se derramará sobre nadie, ni harán otro igual en las mismas proporciones. Santo es y santo será para ustedes. Cualquiera que haga otro semejante o el que ponga de él sobre un laico será cortado de entre su pueblo. Entonces, vemos están los hijos de Aarón que fueron muertos por poner fuego extraño. Vemos las instrucciones específicas que Dios está dando con lo que Él dio. Dice, entonces el Señor dijo a Moisés: toma especias, estacte, una aromática y gálbano, y especias con incienso puro, que haya de cada una igual peso. Con ello harás incienso, un perfume, obra de perfumador, sazonado, puro y santo. Y molerás parte de él muy fino, y pondrás una parte delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me encontraré contigo. Santísimo será para ustedes. Y el incienso que harás no lo harán en las mismas proporciones para su propio uso. Te será santo para el Señor. Cualquiera que haga incienso como este para usarlo como perfume será cortado de entre su pueblo. Hermanos, tomo este tiempo para leer estos versículos para que veamos con claridad cuán específico es Dios en todo lo que tiene que ver con la adoración. Por eso, como iglesia, nosotros seguimos lo que hemos definido como el principio regulador. Nosotros adoramos a Dios según sus instrucciones. No nos inventamos absolutamente nada, no damos nada a la creatividad. Adoramos a Dios como Él ha establecido que sea adorado. Y en este texto vemos cómo va el detalle de cada asunto. Así es como van a hacer este aroma, así es como van a hacer este perfume. Dio todas las instrucciones, no dejó al hombre para que tomara las decisiones de cómo se haría esto. Lo cual esto nos muestra que Dios, con el tema de la adoración, es serio con la adoración, es un asunto serio. Y nos ha dado instrucciones de lo que le agrada y de lo que no le agrada. La importancia de la fragancia o aroma no radica en el olor en sí, sino en lo que representa delante de aquel que la recibe. Usted se ha dado cuenta
que cada persona tiene gustos diferentes en la fragancia. Lo que para ti es delicioso, para otro no lo es. Y a lo mejor se ha dado cuenta que las fragancias, cuando hablamos de perfumes y demás, y no es que usted vino aquí a una clase de perfume, tranquilo, vamos a conectar esto ya en breve. Pero a lo mejor usted se ha dado cuenta que la fragancia se crea con un concepto en la mente. Esto no se crea en una mezcla de cosas sin sentido. Hay un concepto en la mente, por eso usted ve los nombres de los perfumes y usted ve la historia, el porqué que los inspiró para crear un perfume en particular. En los medios encontré algo de información de cómo se desarrollan los perfumes. Y como he dicho, los perfumes se crean con un concepto en la mente que sirve como punto de partida para el perfumista. Este concepto se inspira en un lugar, en una emoción, en un recuerdo, en una persona, en una historia. Pero este concepto es el que define esta fragancia y el mensaje que busca transmitir esta fragancia. El objetivo del perfumista es transformar esa idea inicial en una historia que cada uno de los componentes del perfume ayuda a contar. No hay nada que está ahí por casualidad. Cada elemento del perfume tiene una razón que va de acuerdo con la idea inicial, el concepto inicial. Y este concepto es el que al final concreta la creación del perfume. Y esto se traduce en una combinación específica de notas olfativas que nos llevan a pensar en esta idea y demás. Dice un experto de esto, y lo cito, dice: al final un perfume exitoso es aquel que cuenta una historia y evoca una experiencia, un lugar o un estado de ánimo, y no es solo una simple mezcla de olores agradables. ¿Y por qué comienzo con este tema de las fragancias, los olores y demás? Es porque en estos versículos, en el día de hoy, veremos cómo este acto de María de ungir a Jesús con este perfume nos muestra la fragancia de la verdadera adoración. Nos muestra la fragancia de la verdadera adoración y expone el mal olor de la adoración hipócrita, en este caso en Judas Iscariote. Aquí vemos cómo María valora a Jesús por encima de todo, y vemos en contraste cómo Judas valora lo material por encima de Jesús. Estudiaremos hoy esta fragancia de la verdadera adoración, viendo sus componentes esenciales, que son la gratitud, el amor, la pureza y la prioridad. La gratitud, el amor sacrificial, la pureza y la prioridad. Estamos a menos de una semana de la cruz. Cristo había resucitado a Lázaro. En nuestro contexto vemos que en el texto que leímos en Juan capítulo 12, Lázaro está sentado a la mesa, o reclinado debería ser la palabra, a la mesa con Jesús. Sabemos que esta resurrección de Lázaro fue lo que despuntó el plan final de los fariseos para matar a Jesús. Por los versículos anteriores, como el Sanedrín se reúne y dice: ¿qué hacemos con Jesús? Matémosle. Es lo que podemos hacer, hay que desaparecerlo. Esta resurrección de Lázaro fue ese evento, y eso venía ocurriendo en sus corazones. Ya hace rato habían tomado piedras varias veces, pero ahora de manera formal se hace un complot formal para matar a Jesús. No tan solo a Jesús, sino también a Lázaro. Lo vemos en unos versículos posteriores. Estamos a 6 días antes de la Pascua, y a pesar de que el texto nos dice claramente, cuando vamos a Juan capítulo 12, el texto nos dice claramente que estamos a 6 días antes de la Pascua, hay algunos teólogos que tienen muchos problemas con este texto porque no les cuadra la Semana Santa perfectamente. Suena sencillo, pero no necesariamente lo es, por la manera en que el calendario judío y romano funcionaba. Trae algunos debates, el cual no queremos necesariamente entrar en el debate porque no cambia
en nada el significado del texto. El versículo 12 sí nos aclara algo, nos aclara que este día, este relato, este texto, esta unción de María a Jesús pasa el día antes de la entrada triunfal. Eso sí lo podemos ver en el versículo 12. Al día siguiente, cuando la gran multitud que había ido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas de palmas. Entonces podemos llegar a la conclusión de que esta cena en la que está participando Jesús fue el día antes de la entrada triunfal. El debate estriba en si es sábado o es domingo. Esta cena es sábado o es domingo, por derecho de que quedaría un día de la semana vacío de lo que conocemos como, y se ha nombrado como la Semana Santa, que es la última semana, la Semana de la Pasión. Hendrickson, que es un buen comentarista, propone y cree que la mejor postura en cuanto al día es que Jesús llegó a Betania antes del ocaso del viernes. Estoy citando a Hendrickson. Y que el sábado disfrutó del descanso sabático con sus amigos, último sábado antes de que su cuerpo fuera a descansar a la tumba. Entre tanto, en Jerusalén se difunde la noticia de Jesús que está en Betania y la gente hace planes para la noche del sábado. O sea que entiende Hendrickson que en Betania esta cena se da en Betania en la misma noche del sábado. Se ofrece esta cena en honor a Jesús. Estas son algunas cosas antes de entrar en materia, algunos contextos y detalles importantes. La mesa no es como la que conocemos. Podemos imaginarnos, dice que el texto, que servían, estaban en una cena. No es una mesa común como que usted se sienta en una silla, sino que en ese tiempo esa palabra sentarse de una manera implica reclinarse. Implica reclinarse. O sea, ellos se reclinaban en un lado de su cuerpo, normalmente en el lado izquierdo, y comían con la mano derecha. O sea que sus pies estaban extendidos en el piso, o sea, estaban reclinados y no necesariamente sentados. Sus pies se extienden, o sea que no nos podemos imaginar a María debajo de la mesa tratando de limpiar los pies del maestro. No es esa la visión. Y también otra de las cosas para aclarar es que están en casa de Simón el leproso. Esto no lo dice el texto y aún algunos comentaristas que pueden criticar esta postura, pero para mí está muy claro que están en casa de Simón el leproso. ¿Por qué puedo llegar a esta conclusión, aunque no lo diga el texto? Porque los evangelios sinópticos narran esta narrativa también. Usted va, por ejemplo, conmigo a Mateo 26, versículo 6, y dice: estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, se acercó a él una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso y lo derramó sobre su cabeza. Estaba sentado a la mesa. Pero al ver esto, los discípulos se indignaron y decían: ¿para qué este desperdicio? Porque este perfume podía haberse vendido a gran precio y el dinero habérselo dado a los pobres. Pero Jesús, dándose cuenta, le dijo: ¿por qué le molestan a la mujer? Pues buena es la obra que me ha hecho, porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Pues al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. En verdad les digo que donde quiera que este evangelio se predique en el mundo entero, se hablará también de lo que está hecho en memoria de ella. También este mismo relato lo tenemos en Marcos capítulo 14, versículo 3 al 9. Haré alguna referencia en algún momento. O sea, vemos los relatos y podemos ver claramente los mismos elementos al mismo tiempo. Y una de las cosas, uno de los argumentos más fuertes para esto es que Lázaro sale de ahí a entregar al Señor. Tanto Mateo como Marcos lo mencionan, y aún Juan hace mención, porque estamos en la última semana de la vida del Señor Jesucristo, en el sentido de, ¿verdad?, antes de la crucifixión. Lo que sí debo aclarar es que este Juan capítulo 12 que hemos leído en versículo 1 al 8 no tiene nada que ver con Lucas 7. Hay otra mujer adúltera que lava los pies del Señor, está en casa de Simón. Y esta mujer viene y pues igual lava los pies, unge los pies del Señor, los besa y demás. Y Jesús le dice a Simón: yo he venido aquí, tú no me has servido, no has hecho tal, y esta mujer me ha amado más, ¿verdad? Esa no es la misma mujer, es otra mujer, es otra historia. Solo he aclarado estas cosas para entonces poder entrar en materia y poder ver lo que es esta fragancia de la verdadera adoración.
Y el primer elemento que tenemos, el primer componente de esta fragancia de la verdadera adoración es la gratitud. Lo compone la gratitud. Mientras el Sanedrín planificaba la ejecución de Jesús, Dios ha contestado lo que proféticamente se venía diciendo, que vendría un Salvador, vendría un Mesías. Este Sanedrín, en vez de estar planificando la muerte, debía estar con sus caras postradas en el piso, dando gracias a Dios que se había acordado del pueblo, había enviado el Mesías. Pero no, el Sanedrín estaba planificando ejecutar a Cristo. Sin embargo, Simón el leproso, Marta, María y Lázaro tenían su corazón lleno de gratitud. Había en una mesa un ex leproso y un ex muerto. Marta sirviendo humildemente y María, como siempre, tomando la mejor parte a los pies del Maestro. Porque tenían un corazón lleno de gratitud. Si hay una expresión, mis hermanos, que vamos a encontrar en la Escritura, a menudo son el llamado a las acciones de gracias. La Biblia nos llama constantemente a tener gratitud en nuestro corazón. Mire lo que dice 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Mire cuán palabras grandes. Esta es la voluntad de Dios. Dad gracias a Dios en todo. En Salmo 104, por ejemplo, se ordena entrar por sus puertas ¿con qué? Con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Dadle gracias, bendecid su nombre. En Hebreos 13:15 enfatiza que debemos ofrecer siempre a Dios sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. En el Salmo 118, versículo 29, dad gracias a Dios porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Si hay algo que deshonra a Dios, es la ingratitud. De hecho, en Romanos capítulo 1, cuando está diciendo que la maldad de los hombres es manifiesta, va en contra de lo que Dios ha establecido, que el hombre le dio la gloria a lo creado y no al creador. En Romanos 1:21 se menciona, no lo honraron como a Dios, ni le dieron ¿qué? Gracias. No lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias. Eso deshonra al Señor, la ingratitud. Estamos en una cena de gratitud. Estamos en una cena de adoración, lo que estamos presenciando en este texto. A pesar de que el texto no nos explica claramente de que Jesús sanó a Simón el leproso, porque no habla de Simón aquí, pero sí lo vimos en la otra parte de la narrativa, se tiene que asumir que Jesús sanó a Simón. No puede haber, es difícil llegar a otra conclusión. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a Levíticos, el Levítico nos dice que el leproso era considerado inmundo y nadie podía ir a una casa del leproso. De hecho, el leproso no tenía ni casa, tenía que irse afuera. Tenía que dejar todo, irse afuera del campamento, vivir fuera del campamento. Y cuando pensamos en que Jesús entró a casa de Simón, el leproso, tenemos que entender que ya no estaba leproso. Porque si no, Jesús hubiese sido que inmundo, no podía. Tampoco el texto nos dice que Jesús lo sanó ahí. O sea que entonces tiene que haber sido que lo había sanado ¿qué? Antes de los muchos leprosos que sanó. El servicio, vemos también el servicio de Marta, que en esta ocasión estaba dirigido a la adoración a Jesús. Recordamos esas palabras, Marta, Marta. Vemos que Jesús exalta a María, que había tomado la mejor parte, pero en este texto no vemos a Jesús corrigiendo a Marta. Que ahora sí nos damos cuenta que el servicio de Marta no era un servicio afanoso, sino un servicio para adorar y para expresar su gratitud. A veces yo creo que utilizamos a Marta de una mala manera, como para justificar el no servir. Y la Escritura habla del opuesto, es honroso servir.
De hecho, ¿qué dijo Jesús? El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. ¿Cómo Jesús se comparará con algo que no es bueno? De hecho, Jesús dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir. El problema de Marta era que en aquella ocasión estaba ansiosa y no estaba teniendo prioridad por lo más importante, lo cual es una alerta para todos nosotros. Podemos estar sirviendo, pero dejando la prioridad más importante. Un servicio sin conocimiento de Dios, un servicio en ignorancia, no es un servicio que honra a nuestro Dios. Un servicio por la ansiedad, un servicio por obligación, sin un corazón de adorador, es un servicio vacío para el Señor. Pero esto nos debe invitar a no nos debe invitar a dejar de servir, sino a servir con un corazón de adorador, que es el caso que está haciendo Marta en una manera honrada en este momento, porque está en esta cena de gratitud sirviendo a nuestro Señor. Estaba motivada por la gratitud amorosa hacia Él, por un deseo de honrarlo en la forma que ella mejor sabía haciendo, servir en la casa, servir en la mesa. Y como ella, todos los cristianos debemos entender que el servicio es parte de la adoración a nuestro Dios, expresa un corazón lleno de gratitud. Esta cena, mis hermanos, era un peligro para todos ellos. Ya habían órdenes para matar a Jesús. Y en breve nos enteraremos en el texto que van también a matar a Lázaro. En esta cena habían los dos más buscados en ese momento. Y Simón el leproso abre su casa para este que es el más buscado. Y todos ellos se reúnen ahí sabiendo que Jesús está siendo buscado para ser prendido y finalmente matado. Pero en vez de delatar a Jesús, los reciben como sus amigos y los reciben como el invitado de honor. Qué contraste más hermoso para nosotros entender. El Sanedrín levanta cargos y dice, matémoslo. Ese era el lugar donde debía ser honrado. Debieron haber paralizado a Jerusalén y decir, tenemos al Mesías entre nosotros. Hagamos una fiesta en gratitud al Señor. Pero un ex leproso y un ex muerto y dos hermanas hicieron lo que la élite religiosa no hizo. En ese lugar Jesús fue honrado. Mis hermanos, somos tan dados a la ingratitud. En nuestra naturaleza pecaminosa, lo más que hacemos es quejarnos y estar inconformes con todo. Pero de ninguna manera podemos olvidar, hermanos, la bondad de Dios a nuestras vidas. Debemos hacer el invitado de honor en nuestras casas todos los días al Señor. En nuestras vidas Jesús es el invitado de honor. Es a quien expresamos nuestra gratitud. En el Espíritu Santo Jesús mora en nosotros todos los días. Él no nos ha dejado solos. Y nosotros debemos expresar nuestra gratitud al Señor todos los días, en nuestras casas, en nuestra vida, en todo lo que hacemos. A veces, imagínense tener a Jesús en nuestra casa y es como algunas veces actuamos como si tuviéramos un invitado y no le hiciéramos caso. Imagínense que usted me invita a su casa y yo llegué ahí, nadie me atiende, nadie me habla. Siéntese ahí si quiere, pastor. Voy a estar haciendo cosas. Pero así, a veces vivimos así con Jesús. Se nos olvida nuestro invitado de honor. La fragancia de la verdadera adoración, uno de sus elementos importantes es la gratitud, hermanos. La gratitud. No es posible que estemos quejándonos todo el tiempo y después abremos la boca y decimos, Dios, tú eres bueno. Pero si hemos estado quejándonos toda la semana. Atendamos la ingratitud en nuestro corazón, confesémoslas al Señor. Es fácil llegar el domingo y cantar, Dios, eres bueno. Dios, cuán abundante tu gracia.
pero llevo toda la semana cultivando un corazón ingrato. Nuestra adoración necesita ese componente, la gratitud. Pero también el amor sacrificial, que es nuestro segundo punto. En el versículo 3 nos dice: María, tomando unos 300 gramos de perfume de nardo puro, que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. María aparece con un desborde de amor por el Señor. Ella tomó 1 libra de nardo puro, de mucho precio. 1 libra básicamente es casi lo equivalente a medio litro. Era una gran cantidad de perfume. El nardo era un aceite fragante extraído de la raíz de una planta nativa en la India. Se encontraba en los Himalayas, según lo que dicen algunos comentaristas. Para sacar este nardo era una hierba que estaba en lugares muy peligrosos, muy complicados. Para traerla hasta Jerusalén era otro tema. Y por esto tenía este costo tan alto. Como cualquier situación. Si usted quiere algo que es difícil extraerlo o mezclarlo o hacerlo, usted va a pagar por eso. Y en este caso nos dice que no era que era una mezcla con otras esencias, era nardo puro. No estaba contaminado, mezclado, no era nardo puro. O sea que la cantidad que había era un concentrado completo. De hecho, Judas y los que estaban presentes dijeron, según dice el texto, que eso se pudo haber vendido por más de 300 denarios. Para que usted tenga una idea y entremos en contexto, 1 denario era el salario de un día. 300 denarios, si usted le saca eso, los días que no se trabajaban entre los judíos, las fiestas y todo eso, tiene 1 año de trabajo. 1 año de trabajo. Equivalente en este tiempo a qué? Más o menos 40, 50 mil dólares. ¿Qué? Eso fue lo que derramó esa mujer. En nuestro tiempo, derramar algo que cueste 40, 50 mil dólares. En 15 o 20 minutos se fue. El corazón de Judas dijo: para. 300 denarios. ¿Qué? ¿Tú sabes todo lo que podíamos hacer con esto? Pero así nos movemos muchos de nosotros también. También no era tan solo el perfume de nardo, sino era que estaba envasado en un alabastro que ya de por sí tenía un costo también. Por eso también eso elevaba el costo. Y dice en Mateo 26, según leímos, que ella rompió el frasco. Ella rompió el frasco, o sea que abrió y se fue todo el frasco. Por eso es que la casa, Juan nos describe, la casa se llenó de la fragancia. Ella actuó con un amor sacrificial. Los relatos paralelos entre Mateo y Marcos nos narran que no tan solo fue a los pies, sino que él ungió en la cabeza. Ungió en los pies, ungió en la cabeza, literalmente derramó el frasco sobre Jesús. Claro, Juan da el énfasis a los pies. De hecho, menciona la palabra pies 2 veces, a pesar de que no lo veo necesariamente en nuestra traducción, pero sí en el original 2 veces menciona la palabra pies. Quedó impresionado con esto. Y cuando ponemos los 3 relatos en conjunto, vemos la armonía. Claro, Jesús reclinado sobre una mesa que es baja, con sus pies extendidos a la mesa. María fácilmente virtió el perfume primero en su cabeza y después en su cuerpo y por último en sus pies. Tome en consideración que cuando Juan está escribiendo, ya Marcos y Mateo están circulando por toda la iglesia. No hacen falta esos detalles, hacen falta, aquí recuperamos unos detalles que no estaban. Por ejemplo, en Marcos y Mateo usted no ve que está el nombre de Judas mencionado. Dice que unos que habían ahí se quejaron y dijeron sobre el gasto tan alto y demás. Pero vemos como Juan ahora nos aclara y nos dice: déjame decirte quién fue el que trajo esta situación. Fue Judas. Pero algo importante, y por qué Juan queda escandalizado con lo que hace María y aún los espectadores que están ahí, entre ellos
Además del costo, hay dos elementos importantes también, además de ese costo de ese perfume. Los judíos consideraban degradante lavar los pies de otra persona. De hecho, no era permitido, si tú tenías un esclavo judío, el esclavo judío no te podía lavar los pies. Tenías que contratar un esclavo gentil para que lavara tus pies. Así de serio era ese asunto de lavar los pies de otro. No veían a los judíos como que eran llamados a eso. Eso era trabajo para los esclavos gentiles. Eso era escandaloso. ¿Por qué? Porque los pies de nosotros están limpios ahora, pero usted sabe cómo se caminaba en ese tiempo, con unas sandalias no como las que hay ahora. Los pies estaban destruidos. De hecho, si recordamos, cuando llegan a la Pascua con Jesús, unos días más adelante, ninguno de ellos, parece que no aprendieron la lección, ninguno de ellos que se arrodilló a lavar los pies. No había nadie para lavar los pies. ¿Y qué hizo Jesús? Lavó los pies de ellos. Por eso es que Pedro salta y dice, no, a mí no me laven los pies. Porque sabe la vergüenza que es esa. Pero no tan solo eso, sino que más escandalizador aún que lavar los pies es que María se soltó el cabello frente a los hombres, frente a todos. Las mujeres no se le ha permitido soltar su cabello, era un orgullo para ellas y tenían que tenerlo cubierto. Se soltó el cabello frente a todos, pero no tan solo eso, que el orgullo de la mujer, el cabello, lo usó para limpiar los pies. Ahí todo el mundo quedó escandalizado con eso. Era de cierta manera, lo podían ver, no dice la Biblia que eso era pecado, porque si no María no lo hubiera hecho, pero en cierta manera era imprudente, indecente ante los demás. Que una mujer judía respetable hiciera eso en público. Pero hermanos, a María no le preocupaba la vergüenza que pudiera experimentar después. Ella estaba solo centrada en derramar su amor y honrar a Cristo. No había ningún pensamiento de vergüenza en ella en ese momento. Lo que estaba saturando su mente y su corazón era el amor hacia su Salvador. Era la honra de su Señor. Esa adoración de María era una adoración amorosa, es una adoración en conocimiento. No olvidemos que María era una de sus mejores estudiantes del maestro, se sentaba a sus pies a aprender. Es una adoración sacrificial, entregó todo, lo más valioso materialmente hablando, aún los pensamientos que pudieran tener acerca de ellas, por lo que hizo. Era una adoración que no estaba buscando la aprobación de los hombres. Era una adoración que estaba buscando la aprobación de su Señor. La casa se llenó del olor del perfume. Eso mostró la extravagancia de este acto de devoción humilde de María. Ella no le prestó atención al costo de lo que se estaba derramando, a su reputación. Su amor fue medido por el abandono total para adorar a Cristo. Abandono a ella para adorar a Cristo. Un corazón perdonado, agradecido, lleno de amor, se derrama en adoración verdadera. ¿Qué elementos más hermosos de una adoración verdadera? Gratitud, porque algunos dirían, bueno, lo hizo porque resucitó a Lázaro. Bueno, en parte, porque hay gratitud. Pero eso no fue solo eso, era eso y más. Ella trató a Jesús como su rey. Ella comprendió lo que había hecho. Ella entendió que este era el último momento que iba a tener con él. Algunos comentaristas no se atreven a comentar más profundamente sobre esto, porque muchos dicen, no, ella no era que no sabía todo lo que estaba haciendo. Bueno, en toda honestidad, María no necesariamente sabía todos los detalles de que esa sería esta última Pascua, que Jesús sería sacrificado, que iba a ir a la cruz. Estoy seguro que María no sabía nada de esos detalles.
Pero no olvidemos que María era una de sus mejores estudiantes. Y Jesús dijo que iba a ser crucificado, que iba a ser levantado. De hecho, si nosotros vamos a Mateo 26, vaya conmigo un momento de vuelta a Mateo 26, donde está la narrativa que estoy trabajando, y veamos el versículo 1. Esto no era secreto, ya Jesús le había dicho a sus discípulos que sería entregado, que sería sacrificado. En Mateo 26, versículo 1 dice: cuando Jesús terminó todas estas palabras, dijo a sus discípulos: ustedes saben que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Ellos no estaban ignorantes a los que iban a pasar. Que no querían entenderlo era otra cosa. Que querían hacerse lo que estos no iban a pasar era otro tema. Pero Jesús les había advertido a ellos. O sea que María del todo no sabía todos los detalles, pero tenía conocimiento de que ya pronto lo iban a aprender, iba a ser entregado. María se ha anticipado a su cuerpo para la sepultura. No solo fue un gesto de gratitud, sino una expresión de puro amor, de adoración a su Salvador. Una mujer que su adoración era una adoración con entendimiento, con conocimiento de las palabras de su Señor. Lo cual nos lleva a nuestro tercer elemento de esta fragancia de adoración verdadera, es la pureza. Versículo 4 al 6 nos dice: Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dijo: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Pero esto dijo no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía la bolsa de dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Como dije, el nardo era nardo puro, no era mezclado. Qué hermosa ilustración es, hermanos. Era nardo puro, no era mezclado. Y así debe ser exactamente nuestra adoración. Nuestra adoración debe ser una adoración pura, con motivaciones puras, no mezcladas. Precisamente Lázaro está mostrando una adoración falsa, porque es una adoración vestida de piedad, pero con motivaciones, elementos extraños dentro de esa adoración. Judas, perdón. Gracias. Dios demandaba, como vimos en Éxodo, que adoraran como Él había determinado. No podía haberse usado otros ingredientes para el incienso, si no sería una adoración falsa. Y eso es exactamente lo que ha hecho Judas, una mezcla desagradable a Dios, una adoración hipócrita es lo que está participando Judas. De hecho, un dato interesante, si regresamos a Mateo 26 y leemos un detalle importante en el recuento en Mateo 26, es que en Mateo 26 no menciona a Judas, pero sí menciona en el versículo 8, pero al ver esto, los discípulos en plural se indignaron y decían: ¿para qué este desperdicio? Y la razón es la misma, porque este perfume se pudo haber vendido y dado a los pobres. Pero en Mateo nos dice, y aún en Marcos, que se indignaron los discípulos. ¿Qué sucedió ahí? Que Judas convenció a los discípulos. Claro, ahora Juan nos está dando el detalle. Fue Judas el que comenzó la conversación, pero no se quedó ahí. Hermanos, la adoración falsa, la adoración hipócrita es contagiosa. Es contagiosa. Y eso es lo que ha hecho Judas, convenció a los discípulos. Y todos estaban en la misma opinión. Claro, porque las motivaciones de Judas parecían legítimas, parecían piadosas. Hermanos, somos tentados a la falsa adoración. Usted dice: no, yo hubiese sido como María, yo hubiese defendido a María. No, hubiésemos sido igual que los discípulos o peor. A lo mejor yo lo hubiese calculado al costo, hubiese hecho una hoja de costos completa. Y suena muy bien el hecho de ayudar a los pobres. De hecho, es un mandato que tenemos. Todos los cristianos tenemos una demanda
de ayudar a los necesitados. Jesús no está diciendo en ningún lugar no ayuden a los necesitados. Ese no es el argumento. Eso fue lo que quiso hacer pensar Judas, pero ese no es el argumento de Jesús. De hecho, el mismo Jesús dijo en Mateo 25:35, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me recibieron, estaba desnudo y me vistieron enfermo y me visitaron en la cárcel y vinieron a mí. En Santiago capítulo 2 versículo 15 nos dice: si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen del sustento diario y uno de ustedes les dice vayan en paz, calientes y sáciense, pero no le dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Y habla de que la fe es muerta, ¿verdad?, en sí misma si no tiene obras. O sea que nos da un mandato de que nosotros debemos cuidar a los pobres. Si tenemos pobres entre nosotros, tenemos que estar pendientes de nuestros hermanos. Tenemos que suplir las necesidades. Es un mandato ayudar a los hermanos pobres. Si aún es de buena estima ayudar a los pobres que están alrededor de nosotros, aunque no sean cristianos. Pareciera que Judas tiene razón, pero sabemos que no es así. Mis hermanos, cuando ayudar a los pobres se interpone con la prioridad de nuestra vida, que es adorar a Cristo, ya no es piadoso. Cuando ayudar a los pobres se interpone la prioridad de nuestra vida, que es adorar a Cristo, ya no es piadoso. De hecho, es pecaminoso. Y en este tema, una persona muy fácilmente se puede hacer pasar como una persona piadosa porque ayuda a los pobres. Tenemos en buena estima a las personas que ayudan a los pobres, pero seamos cuidadosos, porque si eso está interviniendo en la adoración a Cristo, no es bueno. Nuestro trabajo como iglesia no es erradicar la pobreza. De hecho, Cristo dijo que tendremos siempre a los pobres. O sea, que una iglesia que esté trabajando en erradicar la pobreza está en el lugar incorrecto. Ya Jesús dijo que los pobres siempre los tendremos. ¿Está bien que demos a los pobres? Sí, pero con una sola intención: adorar a Cristo. Si nosotros damos a los pobres sin compartir el evangelio, sin atender la pobreza espiritual, no estamos haciendo nada. Solamente damos porque somos misericordiosos para ganar la oportunidad de predicar a Cristo. El día que me diga un pobre que yo le doy y me dice no me vuelvas a hablar más de Cristo, ese es el día que le digo: querido, voy a orar por ti para que el Señor trabaje por ti, pero hasta aquí llegó la ayuda. Así de fuerte. Sí. Los recursos míos son para honrar a Dios en todo lo que hago. La única manera que eso no aplicaría sería en uno de mis hijos que está bajo mi cuidado, que tengo que cuidarlo definitivamente, y aún con cuidado, porque si son adultos no es una responsabilidad. Nuestros recursos son para adorar a Cristo. Nosotros debemos involucrarnos, estamos involucrándonos en el reino de Cristo, en la extensión del reino de Cristo. Los pobres siempre los tendremos. Y esto para nada Cristo está diciendo que cerremos nuestro corazón a los pobres. Está diciendo la prioridad soy yo. Y si se ayuda a los pobres es con la prioridad en mí. Porque al final, mis hermanos, le podemos dar todo el dinero que queramos a los pobres, pero si no tienen a Cristo vale de nada. De nada. De hecho, Judas aquí vemos que es el primer predicador de la prosperidad que refleja las Escrituras. El problema es la pobreza. Por eso usted ve muchas iglesias y todo lo que hablan es de dinero, y el problema que usted tiene es porque usted no es fiel con sus diezmos y ofrendas y usted no es tal, y todo es el tema de la pobreza. Viven para erradicar la pobreza. Los pobres siempre lo tendremos entre nosotros. De hecho, y vemos que ya tenía hasta discípulos. Dijo eso, y si no fuera por la misericordia del Señor, ya los discípulos habían hecho coro con él, es verdad. El problema mayor es la pobreza espiritual. ¿Cuál es la prioridad, mis hermanos? Si la prioridad es dar a los pobres, entonces fue un gran pecado lo que hizo María. Pero si la prioridad es adorar a Cristo, lo que hizo María es lo correcto. Un hombre sin Cristo, una mujer sin Cristo, por mejor que dé y por más que dé, lo hará solo para su propia gloria y no para adoración a Cristo. Solo aquellos verdaderos creyentes con motivaciones correctas podemos adorar a Cristo cuando damos a los pobres.
y, como he dicho, entendiendo que es un acto de adoración a nuestro Señor. Judas es el ejemplo supremo de la apostasía, como sabemos. Luego de esto, exactamente, luego de esto, vemos el texto y vemos que inmediatamente pasó esto. Judas fue y entregó al Señor. Ahí fue que hizo el negocio finalmente de las 30 piezas de plata. Lo vemos en Marcos, en Mateo y aún en Juan a través de los otros versículos. Terminó esto y Judas dijo: aquí no hay negocio. Lo que hace cualquier maestro de prosperidad material y todo este tema. Cuando ve que no hay negocio, se inventa una nueva estrategia. Dios me llamó a otra cosa. Cuando ve que no hay negocio, él dijo: aquí ya no hay negocio. Aquí no hay dinero. Este no es el rey que me va a dar la prosperidad material que yo quiero. Eso es lo que estaba en el corazón de Judas. Imagínate, se acaban de despilfarrar aquí 300 denarios, 40, 50 mil dólares. ¿Qué es lo próximo? No, aquí no hay billete. El hecho más despreciable en toda la historia humana. Mereció el castigo más severo, escalofriante. Jesús dijo: ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y todavía hay muchos hombres como él aún en este tiempo. Cuando digo como él, no él, como él. Su amor por el dinero era tal que ignoró el hecho de que estaba sentado en un lugar, reclinado en un lugar donde había un ex leproso, donde había un ex muerto, un ex leproso sanado por Cristo, un hombre resucitado por Cristo. Su ceguera por el dinero y su amor por el dinero era tal que estaba cegado ante todo eso. Algo importante, hermanos, que el acto de adoración verdadera de nuestros corazones desenmascara la falsa adoración. La adoración verdadera desenmascara la falsa adoración. Y esto es exactamente lo que está pasando. Vemos a María en un acto de adoración verdadera. ¿Y qué hizo esta adoración verdadera? Desenmascaró a Judas. La adoración hipócrita y falsa. Pero como dije, la adoración hipócrita es contagiosa. Los discípulos pensaron lo mismo que él. Y en ocasiones somos muy tentados, y en especial con hermanos o no hermanos que aparentan hablar cosas piadosas, pero apagan y detienen la adoración a Cristo. Normalmente buscan causas morales que se ven bien ante los ojos de todos, pero apagan la adoración a Cristo. Claro, porque María es muy exagerada, pero qué exagerada, pero qué exageración es esa. ¿Cómo se entrega ahí? Se suelta el pelo y limpia los pies al maestro. Pero ¿y qué es eso? Eso es demasiado. No. Así nos encontraremos siempre. Personas entre nosotros que no son verdaderos adoradores y siempre buscarán una excusa para ver al verdadero adorador como un exagerado. Pero así no lo vio Jesucristo. Algunos de alguna manera han intentado atribuir a Judas motivos nobles, como un patriota, pero el Nuevo Testamento lo retrata como un ladrón, como un traidor, asesino, incluso como un diablo. Vivió con Dios encarnado por 3 años, vio milagros, vio de todo. Eso no pudo contener su avaricia. No se pudo contener en su avaricia. La fragancia de la verdadera adoración es marcada por la pureza de nuestras motivaciones. Como un perfume de imitación parece, pero no es. La adoración a Cristo es la prioridad de nuestra vida. Lo que hacemos está siendo considerado para nuestros propios intereses, hermanos. María valoró a Cristo sobre todo, entregó
todo a su Señor y Rey. La fragancia de la verdadera adoración contiene gratitud, amor sacrificial, pureza, como he dicho, pero también prioridad. Entonces Jesús dijo, déjala para que lo guarde para el día de mi sepultura, porque a los pobres siempre lo tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Jesús los corrige y les muestra que ellos deberían estar haciendo lo mismo. Mateo 26:11, que es el paralelo de la historia, porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Pues al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. En verdad les digo que donde quiera que este evangelio se predique en el mundo entero, se hablará también de lo que está hecho en memoria de ella. Jesús le está diciendo a ellos, ustedes se están quejando, esto es lo que se supone que ustedes estuvieran haciendo. Ustedes tienen de primera mano y saben que yo voy a ser crucificado. María sin duda había prestado atención a las enseñanzas de Jesús. Y a pesar de que no podemos concluir que tenía detalles adicionales, pero sabía que su Señor estaba cerca de la muerte. El Señor defendió inmediatamente a María y reprendió a Judas. Déjala. Le dio una orden. Cuando dice déjala para el día de mi sepultura, ha guardado esto. Obviamente Jesús no quería decir que María guardaría el perfume hasta su funeral. Pues como vimos en Mateo, ya lo había roto, ya había abierto todo el perfume. La casa se impregnó con todo el olor. Pero si trabajamos con el texto, realmente él está en el contexto de la conversación de Judas. Le está diciendo a Judas, déjala, ella no vendió el perfume como tú hubieses querido para guardarlo hasta el día final. Y ese es el día que Dios había permitido para María. María abrió su corazón en amor y devoción a Cristo en este acto. Esa sepultura de la cual Jesús menciona proféticamente no era el lugar donde pondrían su cadáver, sino la unción que esta humilde mujer hizo a su Señor, al Maestro. Estaba siendo cumplido en ese momento. Mis hermanos, cuando con humildad vamos a nuestro Señor con la prioridad en el lugar correcto, que es la adoración a nuestro Señor, hermanos, el Señor es agradado, el Señor es exaltado. Y lo vemos en cómo el Señor declaró y profetizó, porque Él sí puede declarar, nosotros no. El acto noble de María que sería recordado por siempre en todo lugar donde se predicaría el evangelio. Eso que parecía escandaloso, eso que parecía una exageración, lo que hizo esa mujer ante los ojos de estos hombres. Hoy nosotros estamos hablando de eso. Hoy María es un ejemplo para nosotros de una adoración verdadera. 2000 años más tarde estamos hablando todavía de esto. Y vimos los elementos de esa fragancia que emite una adoración verdadera. Amigos que me escuchan, Judas estaba en una encrucijada. Todos siempre queremos compararnos con los mejores personajes de la historia. Pero amigo que me escuchas, si estás aquí sin Cristo en esa historia, tú eres Judas. No eres más nadie, eres Judas. Cuando digo no es que eres Judas literalmente, pero estás siendo representado por Judas. Si no has entregado tu vida a Cristo, si tu vida no se trata de adorar a Cristo, estás siendo representado en esa historia por Judas. Su hipocresía fue desenmascarada. Pretendió una preocupación por los pobres mientras la realidad era que quería engordar su bolsillo.
Se enfrentó a la decisión final, de ahí fue y finalmente dijo: ¿cuál es mi mejor negocio? Ir y vender al maestro. Ese es el mejor negocio. Pero les digo algo: Judas, si hubiese caído a los pies de Jesús luego de recibir esa reprensión, si Judas hubiera aprendido la lección que dio María, una verdadera adoradora, y hubiese reconocido sus pecados y se hubiese lanzado a los pies de Cristo pidiéndole perdón, Jesús lo hubiese perdonado. Claro, ahora sabemos y tenemos la historia completa y sabemos que eso no iba a pasar. Pero sí yo les puedo decir que si Jesús hubiese recibido un verdadero arrepentimiento de Judas, hubiese pedido perdón, Jesús lo hubiese perdonado. Esa es tu realidad hoy. Si vienes a Él hoy, vienes a sus pies arrepentido por tu pecado, Él hoy te va a perdonar. Ven a Él hoy. Si tu hipocresía ha sido desenmascarada por esta adoración verdadera de esta mujer, ven a Él hoy. Cae a sus pies, confiesa tu pecado, busca perdón. O puedes hacer lo que hizo Judas: endurecer más tu corazón. Judas estuvo 3 años con el Señor endureciendo su corazón, siguiendo su pecado. Su pecado lo dirigía. Él pensaba que estaba en control, pero era el pecado el que lo llevaba, lo guiaba. Él fue con un corazón orgulloso, rehusándose a arrepentirse, y traicionó al Señor. Mis hermanos, en Levíticos 1:9 dice: el que presente el holocausto lavará las entrañas y las patas con agua, y el sacerdote lo quemará todo sobre el altar como holocausto. Es una ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Cuando usted ve la palabra aroma y fragancia en la Escritura, como comentaba al principio, usted ve estas aromas que hacían y demás, pero cada vez que está relacionada esta palabra había un sacrificio. Jesús fue ungido ante su sepultura. De manera profética, Jesús estaba siendo ungido con estas especias, porque ese era el sacrificio que traería un olor fragante al Padre. El aroma agradable, además de estar relacionado a la adoración, como he dicho, está relacionado al sacrificio. Cristo, qué hermoso. Cristo fue crucificado habiendo sido ungido por una sierva humilde, por la adoración de esta sierva humilde. La fragancia más hermosa que ha llenado este mundo de aroma es el sacrificio de Cristo. En Efesios, el apóstol Pablo termina diciendo en el capítulo 5, versículo 2: y anden en amor, así también como Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Hermano, si has sido perfumado por Cristo, vives en adoración fragante a Él. ¿Qué estamos valorando más que a Jesús? ¿Estamos siendo tentados a una adoración hipócrita? Recordemos a María y adoremos a nuestro Señor con gratitud, con amor sacrificial, con pureza y con prioridad. Que nuestra vida, que nuestras casas, que nuestro trabajo, que en todos los lugares donde estemos, se llene de la fragancia de Cristo. Oremos.